bienvenidos a este nuevo conversatorio. Vamos a escuchar a un invitado muy especial, el doctor Bienvenido Argueta, quien hablará sobre este libro de Carlos González Soriano, Historia de la Educación en Guatemala. Un tema que por sí mismo pues es interesantísimo y necesario abordar, especialmente en estos tiempos en que todo el mundo echa la culpa a la educación, y creo que en buena medida tienen la razón, ¿verdad? Porque la educación es la base fundamental del desarrollo y del bienestar de los pueblos. Pues para iniciar de lleno en este conversatorio, vamos a escuchar las palabras de la licenciada Gloria Elizabeth Juárez Chehuen, jefa de Biblioteca Central. Tiene la palabra, licenciada Gloria. Buenos días a todos. Qué gusto saludarlos. Le damos la cordial bienvenida también al doctor Bienvenido Argueta, que nos honra con su presencia este día para el conversatorio que trata acerca de la historia de la educación en Guatemala del doctor Carlos González Orellana. Asimismo, le damos la bienvenida a quienes nos acompañan desde fuera de nuestras fronteras y esperamos que este conversatorio sea de mucho beneficio para todos. Sabemos que este libro del doctor Carlos González Orellana ha sido analizado, ¿verdad? Y estudiado por varios autores. Entre ellos también tenemos al doctor Bienvenido Argueta, que ha hecho estudios y que han sido publicados en revistas de Latinoamérica. Así que bienvenidos a todos y lo escucharemos con mucha atención, doctor. Bienvenido. Gracias. Un placer. Gracias, licenciada Gloria. Pues damos la bienvenida al doctor Bienvenido Argueta y agradecemos su participación. Y voy a leer su hoja de vida, un resumen de su hoja de vida. El doctor Bienvenido Argueta es doctor pues, en Educación y Estudios Culturales por la Universidad de Ohio, maestro en Currículo y Evaluación por la Universidad del Valle y licenciado en Filosofía por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es profesor universitario de investigación de campo. Además, ha desempeñado los cargos de gerente general de Nueva Modernidad de Consultores, secretario de Servicio Cívico, ministro de Educación, oficial de programas de la PNUD y UNESCO. También fue director del Departamento de Educación de la Universidad Rafael Andívar y Filosofía de la Universidad de San Carlos. Bienvenido, doctor Bienvenido Argueta. Un placer estar con ustedes. Buenos días a todos quienes nos acompañan y están más que interesados en el libro del doctor Carlos González Orellana, titulado Historia de la Educación en Guatemala. Pues en un lapso aproximado de 10 o 15 minutos para introducirnos al tema de este conversatorio, te pedimos, bienvenido, que si es posible nos hagas en ese tiempo, nos presentes un panorama y una valoración de este formidable libro del doctor Carlos González Orellana. Tienes el tiempo, bienvenido. Ok, básicamente el doctor Carlos González Orellana, como ustedes saben, tenemos 102 años de su nacimiento y hace 8 años de su muerte. Y quizás la obra más conocida que él tiene es la historia de la educación, que así le llamamos nosotros a la historia de la educación en Guatemala. Como ustedes han de saber, básicamente existen otras historias de la educación, particularmente la de Tono Menéndez sobre la educación en Guatemala 1954-2004, publicada también por la editorial universitaria de la USAC. Y él hace esa historia del 54 al 2004 pensando que va a dar continuidad
a la obra de Carlos González Orellana. Y es indiscutible que la obra de Tono Menéndez tiene un valor igualmente invaluable. No obstante, digamos que más que ser una historia como tal, lo que nos presenta es mucha información respecto a lo que ocurrió entre el 54 y el 2004. A tal punto que el propio doctor Carlos González Orellana después complementa su propia historia con lo que es 1954 al año 2000, en el caso del doctor Carlos González Orellana. Además, nosotros contamos con lo que es, yo diría, un conjunto de artículos que también interpretan la historia de la educación en Guatemala, que fue promovida esta historia o financiada y a la vez publicada por la Sociedad Económica Amigas del País, donde escriben la historiadora Alcira Goy Colea ante la muerte del licenciado José Matagavidia y también la licenciada Josefina Antillón, quien precisamente murió hace 2 años, hace 1 año, y quienes escriben también parte de la historia de la educación, estableciendo quizás mínimas diferencias en términos de los hechos que escriben con relación a la obra de Carlos González Orellana y utilizando casi los mismos mojones, no obstante, se diferencian posteriormente en algunos detalles. Por otra parte, nosotros sabíamos de la obra de Alfredo Carrillo Ramírez sobre la evolución histórica de la educación secundaria en Guatemala desde el año 1831 al año 1969 y que más que una historia también se refiere a la compilación de los diferentes textos legales que dan creación a o reforman las distintas escuelas e institutos de educación, tanto de lo que es el nivel preprimario, primario y medio. En este caso, ninguno de ellos ha logrado realmente lo que logró el doctor Carlos González Orellana. Como ustedes saben, después de 1954, ante lo que fue el terrible golpe de Estado que le dan a Arbenz Guzmán, el doctor Carlos González Orellana, quien se desempeñaba también como secretario de la presidencia, y con anterioridad él fue viceministro de Educación durante el periodo de Juan José Arévalo, él tiene que salir al exilio. Y en 1956 él estudia en la UNAM y prácticamente bajo el asesoramiento de la doctora Paula Gómez Alonso, pero también con los apoyos de intelectuales mexicanos de primer orden, como es el doctor Francisco Larroyo, y como ustedes también conocen al filósofo Wenceslao Roses, conjuntamente con 2 de los principales filósofos marxistas, Elie de Gortari y Adolfo Sánchez y Vázquez. De la UNAM, prácticamente él articula la parte de la historia de la educación. Yo siempre tuve dudas, yo tuve la posibilidad de conversar en repetidas ocasiones con el doctor. ¿Cómo fue que él colectó la información? Porque, digamos, del 44 al 54, que constituye también quizás el principal legado que dentro de la propia historia de la educación presenta el doctor Carlos González Orellana, pues, digamos, él tenía información de primera línea. Sin embargo, otra información como le hacían llegar cuando, digamos, los que nos hemos dedicado a la parte de la investigación, sabemos que cuando uno no está bien con el régimen de turno, incluso hasta le niegan las fuentes, ya sea en la Biblioteca Nacional, en el Fondo Antiguo o en el propio archivo. En ese sentido, él señala que maestros amigos le colectaban información, sobre todo porque las fuentes que utiliza son más que de archivos, son fundamentalmente publicaciones que se habían hecho con relación a distintos sucesos históricos en el país. Como ustedes saben, la historia de la educación de Carlos González Orellana, prácticamente, bueno, él cuando la presenta en 1960, es decir, termina su doctorado en 4 años, fue premiada con magna cum laude y de inmediato
le hace la publicación Bartolomeu Costamic, con Costamic Editores, que ustedes sabrán que hizo muchas publicaciones de guatemaltecos en México, adicionalmente de toda la tradición que hizo esta editorial en aquel país. Y básicamente Costamic, que era un español de Cataluña, quien había estado trabajando también en el Ministerio de Educación de Guatemala entre el 48 y el 54. De hecho, Costamic también tuvo que salir al exilio como consecuencia de los acontecimientos fatales también en España con el franquismo. En ese sentido, digamos, él realiza la primera edición, que constituye una de las primeras ediciones, porque yo distinguiría 3 ediciones básicas en la historia de la educación de Carlos González Oreán. Sigue más o menos la clasificación que tiene Carlos González, y en 1969, cuando retorna a Guatemala, después de unas elecciones que gana el rector, el que era exrector de la Universidad de San Carlos, Méndez Montenegro, él retorna a Guatemala y le publican en el Ministerio de Educación la José Pineda Ibarra, la editorial, todavía era de las, digamos, editoriales más consistentes que tuvo el país desde el Ministerio de Educación, y en el 69 le publican una segunda edición que es, yo diría, conjuntamente de la segunda a la quinta edición, de las más conocidas. En ese sentido, y son las más conocidas porque prácticamente dentro de los propios currícula de estudios se le daba una preponderancia, particularmente en la formación de maestros y también en las escuelas de pedagogía y facultades de educación, lo que era la historia de la educación. Y él ahí presenta, a pesar que señala que va a seguir las leyes históricas basadas en lo que es el materialismo histórico, pues él divide de todas maneras en 6 periodos la educación del país. Uno que es la educación de los pueblos mayas y mayas quichés, la educación durante el periodo colonial, lo que es el inicio de la vida independiente al régimen conservador de los 30 años, que es prácticamente considerado de 1821 aproximadamente a 1870, lo que es la reforma liberal y la organización de la educación pública, la educación durante las primeras décadas de nuestro siglo y la educación de la década revolucionaria del 44 al 54. Por mucho tiempo, prácticamente como era digamos, la historia de la educación que adoptaban como textos, digamos que Carlos González solo logra llegar hasta el 54. Entonces ya en los 60s, que él publica a partir del 60, los 70s y los 70s, fue como una espera, aún los 80s, de que iba a ocurrir esa gran revolución en el país, y sobre todo en el marco del conflicto armado se esperaba por parte de la sociedad que iba a haber ese proceso revolucionario. Sin embargo, ya a partir de mediados de los 80s y sobre todo después en los 90s, hasta en el siglo, digamos, 21, más bien el fenómeno que ocurría es que parecía ser que nos habíamos quedado detenidos en el 54 y que lejos de manifestarse lo que las leyes de la historia que planteaba Carlitos González Orellana no se manifestó, sino todo lo contrario, un reverso que llega hasta lo que es la privatización de la educación, particularmente con el modelo de PRONADE. Y esto nos conduce también a la tercera edición de la historia de la educación de Guatemala, que en el 2007 publica la editorial universitaria de la USAC, en la cual, además de estos periodos, añade 2 más. La educación durante el periodo del 54 a 1980, que lo caracteriza como contrarrevolución, dándole, digamos, esta interpretación como que todo lo hecho contradecía la revolución del 44-54, y que si bien era así, también, digamos, tiene su propio perfil. Y lo que es el octavo periodo, que es la síntesis histórica,
le llama Síntesis Histórica de la Educación de 1980 al 2000. Como nosotros podemos observar y conversando con él, por ejemplo, el propio Tono Menéndez, cuando hace su historia del 54 al 2004, asume que por abordar los hechos va a complementar la historia de Carlos González Soriana, como el propio Tono Menéndez señalaba, y el cual lo expresaba en uno de los encuentros nacionales de investigadores educativos de Guatemala en el 2006, que fue acerca de la historia de educación en Guatemala, que organizamos con la Universidad Rafael Andívar y que se le brindó un homenaje tanto a Carlos González Soriana como a Josefina Antillón, los dos escritores de la historia, de las versiones de la historia de educación. Y Carlos González lo que me manifestaba es de que de ninguna manera era una continuación de su historia, porque su historia tiene un perfil específico, una orientación clara. Y entonces, digamos que Carlos González lo que hace no solo presentar hechos, sino da toda una interpretación y un sentido al devenir histórico de la educación del país. Y en ese sentido, él no ve que Tono Menéndez efectivamente ha logrado esto. Y entonces él lo que nos indicaba era que estaba escribiendo y complementando del 54 al 2000, que son aproximadamente 45 años de historia de la educación del país. En todo caso, yo diría que esta historia lo que nos da es una perspectiva particular de lo que podríamos nosotros señalar. Es una versión sintética hasta cierto punto, porque aún así es bastante grande digamos, el esfuerzo es bastante grande la versión de la historia de la educación de Guatemala, a pesar de la síntesis que hace el doctor Carlos González Soriano. Recientemente, estando en México, con una de las grandes historiadoras de allá, lo que me señalaba es de que ahora lo que están trabajando ellos y que efectivamente publicaron eran versiones muy resumidas de las historias de la educación de México, la cual obviamente es Dorothy Tank de Estrada, que trabaja en el Colegio de México y que, digamos, tiene también sendas publicaciones sobre porciones de la educación en México, pero que, digamos, en el equipo completo de historiadores lo que está haciendo son historias de la educación mucho más manejables, lo cual exige también un esfuerzo mayor de síntesis. En resumen, yo lo que podría decir es de que lo que la historia de la educación de Carlos González Soriana nos ofrece es todavía uno de los clásicos básicos que siempre va a ser material de consulta, a pesar que en la actualidad yo creo de que sí deben de haber algunos esfuerzos mayores de escribir una nueva historia de la educación, pero aún así el material de Carlos González Soriana va a ser una referencia extraordinaria. Esto para empezar, Milton, e iniciar el intercambio. ¿Qué deficiencias o puntos débiles podemos encontrar en esta obra de González Soriana? Fíjate que en primer lugar yo lo que diría es, digamos, toda la primera parte, que es la educación de los pueblos mayas y mayas quichés. Lo que ocurrió es de que hasta ese entonces, cuando él consulta su obra, Silvanus Morley era quien mayor aportes hacía la investigación sobre los mayas. Recordamos que también presentaban a los mayas como totalmente pacíficos, no había nada de violencia, nada. Pero digamos, en términos temporales, solo por señalar algo, las referencias actuales antropológicas nos dan hasta 6,000 años previos de la existencia de los mayas a lo que existe en referencia con la historia de la educación, en la historia de educación de Carlos González. Entonces, lo que hacía era una división histórica que las actuales, digamos, hallazgos de los trabajos arqueológicos, lo que nos dan es de que efectivamente no es esa división que Silvanus Morley lo había hecho. Y en términos de hallazgos también que se han hecho tanto en México como en Guatemala, podría reescribirse toda esa parte. No obstante, digamos que el espíritu que él tenía
es clave también en poder comprender esto. Y digamos, esto lo que nos señala es, digamos, también es natural que haya ocurrido eso con la historia, puesto que no había suficiente hallazgos mayores con relación a los mayas. Él sí tomó la digamos, más actualizada en 1960, pero lo que nosotros estamos hablando es aproximadamente de 63 años de la obra. Y en esos 63 años han habido cambios esenciales en términos de la investigación sobre los mayas. Eso podría ser una primera aproximación. Otra aproximación es cómo dentro de las propias leyes históricas se aborda, por ejemplo, el ámbito de lo maya cuando lo encontramos en la actualidad. Es decir, los mayas no quedaron reflejados en ese evento histórico del pasado, sino ellos siguen presentes. ¿Y cómo se explica eso? Y obviamente tenían el mismo problema que tenía Severo Martínez Peláez en La Patria del Criollo, donde los indígenas más bien eran vistos como producto de una clase social. Y lo que nosotros tenemos es una comprensión mucho más profunda de esos eventos. Eso sin, digamos, sin quitarle el valor que tienen sus obras. Por otra parte, en la época colonial, también Carlitos consultó a los principales autores que en su momento y los principales hallazgos que habían al respecto de la obra, el del desarrollo de la historia de la educación en esos periodos. Sin embargo, cuando uno consulta, por ejemplo, todo lo que es la educación en la época colonial, encontramos investigadores que ahora han encontrado suficientes hallazgos que modifican no solo hechos, sino también pueden modificar algunos tipos básicos de orientaciones que podrían cambiar también partes esenciales de la historia de la educación de Carlos González. No digamos también, digamos, durante el periodo de independencia, que, digamos, todo el trabajo y el hallazgo de archivos lo que nos muestra también son otros elementos que Carlitos no tenía. Y esto es vinculado también al poder que la iglesia siguió teniendo y que, digamos, cómo impiden todo el desarrollo educativo, particularmente con la introducción de la escuela lancasteriana, que también modificaría toda la escuela normal lancasteriana. Y esto obedece porque los curas, cuando no querían perder el poder, no dejan que entren pastores anglicanos, que por cierto habían creado normales y habían creado toda una institucionalidad en Inglaterra. Y entonces lo que hacen es que ponen a directores guatemaltecos que en su momento alguien mencionó que, por ejemplo, el primer director de la escuela normal era extraordinario, según Carlos González Orellana, pero cuando uno revisa los archivos, lo que se encuentra es más bien que este director lo que quería es volver a poner cepos en las escuelas y que había que castigar a los estudiantes. Y de hecho, castiga a unos estudiantes de tal forma que eran unos jóvenes que estuvieron a punto de morir y que precisamente por eso lo sacan. Para mala fortuna de de algunas escuelas, él va a parar a enseñar El Salvador y a Honduras. Pero el punto es este, es decir, hay muchas evidencias, Milton, que hay que, digamos, habría que revisar. Lo mismo ocurre con todo lo que es la parte del, digamos, de los periodos que a uno no le gustarían tanto, pero por ejemplo, toda la parte de Reina Barrios, con todo lo que es el Instituto Agrícola de Indígenas, que según él es una normal y no era una normal, era la primera escuela de agricultura formal que pone el país y que tiene todo un desarrollo extraordinario. Él lo menciona y no le da, digamos, la valoración clave que podría tener esto. Además que en ese periodo se publican la mayoría de revistas que tenemos, que se publican más revistas en esa época que en la actualidad en temas de educación. Ahora, eso no es problema de él, porque al final de cuentas lo que se hacía en ese entonces eran historias generales que trataban de darle una interpretación a la historia sobre la base de una síntesis basándose en todo caso en las leyes que había planteado según el materialismo histórico y que después el marxismo-leninismo básicamente señala como los modos de producción y que ven la educación como puro
pura reproducción de la estructura económica, lo cual empieza a ser modificada incluso por autores como Gramsci, lo cual, digamos, esas superestructuras no estaban tan solo determinadas por la cuestión estructural. Y así podía mencionar varias cuestiones. Sin embargo, yo creo que toda la parte de la Revolución del 44 es su máxima expresión. Y otra cuestión clave con la nueva versión y la nueva incorporación de los últimos dos periodos, y es el siguiente. Como ya no ocurrió la esperada revolución, tiene un problema clave, y es un problema metodológico. El problema metodológico es que como habían leyes que ya no se dieron, resulta que para poder incorporar los dos últimos periodos, o él tenía que revisar toda la historia escrita bajo su interpretación, o tenía que reconvertir de alguna manera en los nuevos periodos ante las nuevas evidencias o de cómo reinterpretaba la parte histórica. Yo tengo unos escritos sobre la parte de la historiografía de las historias de la educación de Guatemala a la luz de lo que es el materialismo histórico, obviamente aplica en este caso. Sin embargo, yo lo que vería, Milton, es de que no obstante eso, y muchas cosas que de todas maneras nadie lo ha superado, porque al final de cuentas es la historia de la educación que tenemos. Lo que un conjunto de, digamos, personas que hemos venido desarrollando algunos aspectos, hemos querido como mejorar las condiciones efectivas de la historia de la educación. Sin embargo, nuestras aproximaciones son un poco diferentes. En mi caso, yo más bien he hecho historia del pensamiento pedagógico, mientras que Carlos González hace historia general. Pero digamos, hay elementos básicos que se entrecruzan entre ambas historias. Entonces, lo que hemos hecho es tratar también de recuperar elementos esenciales, como por ejemplo el elemento de la educación de lo que es la mujer en Guatemala, que también las evidencias en archivos sobre conventos nos señala que hay información tanto, digamos, de detalles como también elementos interpretativos que se deben de revisar. Ahora, yo no veo condiciones en la actualidad de alguien que pueda superar la historia de la educación de Guatemala de Carlos González. Yo por eso señalaba que su obra va a seguir vigente. No obstante, debemos de ser conscientes de algunas deficiencias que tiene la historia, como es natural, por las propias fuentes que tuvo a su disposición Carlos González Oriana, como también la parte quizás interpretativa y de investigaciones que en la actualidad se tiene, sobre todo en México, avances sobre la historia de la educación de los mayas en el periodo, digamos, previo a la colonia, y también algunos elementos básicos que hemos venido recuperando un conjunto de intelectuales que nos dedicamos a ese tema. Sí, son casi los mismos problemas que podrían encontrarse, por ejemplo, en la historia de la literatura guatemalteca, Así es, ¿verdad? así Cuando es. se analizan la literatura prehispánica, por ejemplo. Y otro problema es, ¿eso es guatemalteco o no? Es una pregunta que se hace Alvisures en su libro, ¿verdad? ¿Esto es Claro. guatemalteco, no? Bienvenido con la experiencia que tienes en esta línea de investigación. Algunas fuentes que para vos han sido muy importantes o son muy importantes y que hayan quedado al margen en la investigación de Carlos Orellana. Sí, yo te mencionaba de que, por ejemplo, en la actualidad deberíamos de consultar, por ejemplo, todo lo que es Linda Shilley y su trabajo, digamos, de arqueología, digamos, todas las investigaciones que también hacen los rusos respecto a la arqueología maya. Es decir, todo eso hay que indicarlo, puesto que el sistema educativo no era, digamos, tal cual lo describió Carlitos. Ese es digamos, una cuestión clave que hay que señalar. El otro aspecto es de que hay una monja que ahorita no recuerdo el nombre, pero que la publicamos, que quizás tiene la investigación más seria que hasta la fecha hay respecto a la educación en la época colonial. Sin embargo, aún así,
yo te diría que ella trabajó en el belga y de hecho nosotros le publicamos un libro en lo que es la colección pedagógica del Bicentenario. Y ahí, digamos de que ella también tiene algunos problemas, ¿verdad? Como por ejemplo, existía la noción que la primera escuela era tal, una escuela que era un convento que se había abierto, pero lo que nosotros tenemos en el archivo es de que no era esa escuela, ni tenía esos propósitos, ni había sido fundada en el tiempo que tenían. Es decir, el problema, Milton, es de que sí hay que hacer un trabajo de archivo exhaustivo. Por ejemplo, te voy a señalar cuestiones básicas que no se han abordado de una manera más profunda. Carlitos, yo creo que sí señala elementos que son muy relevantes, como por ejemplo todo lo que es la política lingüística con relación a la educación de los indígenas guatemaltecos, lo que le llamaban la educación del indio. En ese sentido, digamos de que esa política está establecida en distintos documentos que tampoco se ven reflejados y que al final de cuentas lo que establecen es toda una estrategia básica que hasta en la actualidad está pesando, puesto que la gente lo que observa es de que a pesar de la educación bilingüe, se demandaría el hecho de poder plantear en ese entonces que se debían de castellanizar a todos los indígenas, lo cual trajo un conjunto de establecimientos educativos que desde la colonia, al final de cuentas, hicieron ese trabajo de castellanización y hasta muy recientemente, en periodos que él ve que no son quizás los más convenientes contra la revolución, curiosamente se incorpora con mayor fuerza todo lo que es la educación bilingüe intercultural a través de la Dirección Socioeducativo Rural en las peores épocas del conflicto armado. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esos hechos particulares en el marco general? Ahora, yo creo de que Carlitos sí hace algunas observaciones, pero en otras conferencias que él dio, y que precisamente Fundaju y Sudeju, yo creo que le publican a él 2 tomos de su obra, porque esa es otra dimensión básica que se ha discutido muy poco, porque Carlitos González también tiene, por ejemplo, toda la parte de la pedagogía universitaria, que curiosamente entra un debate con José Mata Gavidia, que es por eso que mientras que Carlitos hace la publicación de lo que es la pedagogía universitaria, José Mata Gavidia publica docencia en forma de investigación. Y lo que había en discusión es cómo se hacía la investigación en la universidad. Mata Gaviria lo que defendía era de que los docentes debían de ser investigadores, lo cual tenía una razón extraordinaria. Pero también Carlos González señalaba de que la investigación debería de hacerse a través de centros de investigación. En realidad, las universidades ahora operan precisamente de ambas formas, las universidades serias, ¿verdad? Tienen tantos centros de investigación, pero también los docentes son obligados a investigar y a publicar. Y en ese sentido, digamos que presentan sus argumentos muy convenientes, porque yo diría, ninguno tenía completamente la razón, sino debía de darse esto. Ese libro de pedagogía universitaria me parece de gran valor, adicionalmente de otro libro de Carlos González Soriana, que era el método de la globalización, que era un método educativo. Lo curioso es de que salvo el de pedagogía universitaria, que yo creo que lo produce aquí en Guatemala, en el periodo, porque él tiene 2 fases de exilio, el exilio del 54 al 70 y después en los 80 se tiene que ir y se va a vivir a Costa Rica, donde precisamente hace otras publicaciones. Pero creo de que él también tiene otras obras que son muy valiosas de reconocerlas. Y obviamente, como te digo, mientras no haya un texto
digamos, de la historia de la educación de Guatemala mejor trabajado, va a ser muy difícil superar el texto de Carlos González Soriana, pero como es ciencia esto, también se va superando. Y no obstante eso, hay que rendirle honores a quien honor merece, porque la obra de Carlos fue algo extraordinario, con un amor hacia el país y un conocimiento básico, no solo del sistema a lo largo de distintos periodos, sino también una valoración que él hace de los maestros, porque él en todo hace digamos, una alusión al valor que tienen los maestros, y de hecho, por eso toda la parte de lo que es la primera escuela normal lancasteriana y posteriormente hace referencia a lo que es toda la fundación de las escuelas normales en Guatemala. En la Revolución del 71 también hace alusión a lo que es la Escuela Normal Superior en los años 20, a las modificaciones del magisterio que se hacen dentro de la Revolución del 44, y también hace alusión, por lo tanto, previo en la Revolución de los 20, cuando con la caída de Estrada Cabrera, y posteriormente llega a otros periodos señalando cuál es la función docente, y sobre todo en el periodo de la contrarrevolución habla de cómo se disminuyó a los maestros del país, cuya organización y cuya lucha también nosotros le debemos mucho a ellos, a este periodo democrático que, digamos, entre comillas, estamos viviendo en el país. Lo que parece también algo paradójico es de que Carlos González Soriana, digamos, plantea lo de las leyes históricas y que, digamos, en su momento se esperaba que ocurriera la gran revolución del país, puesto que también ellos mismos interpretaban la revolución del 44 al 54 como una revolución de la instalación del capitalismo, ¿no? Y digamos, el capitalismo democrático. Sin embargo, la historia que él publica hasta el año 2000, curiosamente culmina con el programa PRONADE, que es la privatización de la educación. Él no lo señala de tal manera, pero sí obviamente era un proceso de privatización. Y digamos, en ese sentido también a tu pregunta original, Milton, de qué se podía mejorar, yo creo de que ya al final él presentó, sin lugar a dudas, elementos esenciales para la interpretación de ese periodo, pero por ejemplo hacían falta algunos elementos, particularmente del 86 para el año 2000, que fueron más que relevantes, pero que no son mencionados. Y en el caso, por ejemplo, de elementos como PRONADE, el año 2003, algo así, nosotros hicimos una declaración como educadores y él mismo la firmó, oponiéndose a la privatización de la educación y defendiendo lo que es la educación pública. Podría llamarse, no creo que pueda llamarse una historia crítica, ¿verdad? Es más bien descriptiva el trabajo de González Orellana. Yo diría que hay partes que son críticas, en el sentido de que él viene y señala, por ejemplo, hace una crítica muy severa a todo lo que es el periodo de Estrada Cabrera, señalando que fue un retroceso de toda la reforma liberal y que adicionalmente ser un retroceso, lo mismo que señaló contra los conservadores después de 1835, él lo que señala es, digamos, y condena la intervención norteamericana, que es más que manifiesta. Y que curiosamente también es más que obvio que ocurre en toda Centroamérica por conflictos que se estaban dando y que interviene también los norteamericanos siempre en los barcos famosos y que hacen también algunos golpes de Estado en Honduras. Y que gracias a eso viene el profesor de Juan José Arevalo, que es Miguel Morazán, que es uno de los que más lo influye en términos de sus ideas pedagógicas. Digamos, toda esa parte él critica lo mismo que critica los años posteriores al 54, él lo ve obviamente
bajo la mirada de que todo lo que se hacía era contrario al ámbito del 44-54. Y ahí, por ejemplo, hay una ausencia del periodo de la Revolución, porque curiosamente existe una misión norteamericana muy fuerte que aproximadamente se da entre el 47 y sigue en los 60, que era ni más ni menos que dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Porque la formación, ellos se querían introducir en la formación de docentes y en la formación de los técnicos del Ministerio de Educación. Y es por eso que Guatemala es uno de los primeros países que adopta el término currículum, porque antes eran planes de estudio y todo eso, pero es una misión que se incorpora y que le dan prácticamente entre sus funciones el trabajo con los maestros rurales. No obstante, esta misión tenía ya la introducción de elementos básicos basados en lo que era toda la teoría de Bobbitt, que lo que hace es transferir todo el aprendizaje de los estudiantes como que fueran eh, líneas de operación en cualquier, digamos, productora de vehículos. Entonces tiene que estar en grados, ordenados en ciertas filas, pero adicionalmente se tiene que especificar cuál es ese aprendizaje que se tiene. Digamos, eso no lo menciona, pero digamos que son elementos claves donde también los gringos hicieron presencia en la época 44-54. Obviamente que la orientación general de la educación no siguió esa perspectiva, afortunadamente. Y es ahí donde también la obra de Carlos González Oreana, por ejemplo, algo que puede servir como marco de referencia e investigación, por ejemplo, son los núcleos campesinos para el desarrollo, que después se convierten en los NEPADES, que eran núcleos para el desarrollo, que después pasan a lo que es socioeducativo rural, donde también se desarrollan proyectos básicos y proyectos de construcción de escuelas escolares, porque nosotros no vemos que la matrícula escolar, por ejemplo, en el sistema educativo guatemalteco, pueda generar mayoría de estudiantes en el área rural y fue hasta los 70. No obstante, después en los 80, porque el conflicto armado vuelve a caer toda la matrícula. Pero digamos, todo eso no se aborda en el libro tampoco, pero yo creo de que la fortaleza mayor del libro de Carlos González Oreana está entre el 44 y 54 por todas las fuentes que tiene. Por ejemplo, lo que fue la primera CONALFA, porque vos te recordarás que CONALFA, posterior a la fundación desde el 86 durante el gobierno de Cerezo, se convirtió también en un temor de lo que era UNAGRO. Y entonces, en ese entonces tenía otro nombre, esta asociación agrícola que era una de las más conservadoras y que había apoyado más el conflicto armado, obviamente del lado del ejército. Pero, digamos, todo el sector privado ya puso particular atención a CONALFA y ahí se dio un conflicto muy grande porque había una facción, yo recuerdo, de educadores que queríamos volver a un ámbito más freireriano e inspirado también en el primer CONALFA de Arévalo. Sin embargo, no dejaron y más bien relajaron la parte de alfabetización y más bien se la dieron. ¿Te acordás de un periódico que se llama Raíces que publicaba el CACIF? Entonces, digamos, toda la parte de lectura y de educación de adultos, esto fue tremendo, digamos algo que no aborda, no obstante, sí la obra de Carlos González Oreana tiene un particular interés también de la discusión de lo que es de la alfabetización y la educación de adultos, que también es fundamental y que aquí encontramos fuentes de cómo poder tener un conocimiento básico. Ahora bien, si la obra va sobre todo para darle un panorama general a alguien, yo creo que es una obra que perfectamente puede servir. No obstante, la gente debe tener conciencia que hay algunos elementos que pueden mejorarse. Particularmente, como te digo, por ejemplo, toda la parte maya no es tal como se describe ahí, sino hay nuevos hallazgos que sí debe de revisarse. Ahora, a partir de la lectura de esta obra, ¿qué constantes o patrones puedes identificar en cuanto al desarrollo o el movimiento de la educación en nuestro país? Bueno, lo que pasa es de que
En la propia perspectiva de Carlos González Orellana, tenía la perspectiva lineal, que era toda la parte de modernidad. Y esa perspectiva lineal sería vinculada a de que efectivamente había un movimiento hacia un progreso. Y a eso era a lo que me refería, pero no solo un progreso en términos de número, sino era sobre todo cualitativo. Había una ley que era la parte de, había algunas leyes de la dialéctica que hablaba de lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? Pero en este caso, digamos, el desarrollo era hacia una especie de liberación del ser humano y por lo tanto a crear condiciones socioeconómicas que le permitiera a todo mundo gozar no solo de educación, sino de una vida digna. En ese sentido, yo creo que también la obra de Carlos González Orellana, algo que no encuentra uno en la historia general de la educación, como tampoco con Tono Menéndez, como tampoco en la obra positivista de lo que es Carrillo Ramírez, es de que Carlos González Orellana al menos ubica contextualmente cómo se desarrolla la educación del país en los distintos periodos. Entonces, él divide en estos periodos, originalmente en 6 y después le agrega los 2 más, y trata de ubicarlos de acuerdo no solo al desarrollo económico, sino también a los eventos políticos que están sucediendo, con lo cual adquiere al menos una dimensión general. Porque, por ejemplo, cuando se refiere a la educación en la colonia, él mismo reconoce que son 300 años. Entonces, digamos, los saltos que se dan en términos de esas interpretaciones requerirían, digamos, algo más profundo en el desarrollo para ubicar cada uno de los cambios que él está viendo, ubicarlos en ese contexto que se dan. Sin embargo, él sí lo hace. Y es una de las pocas historias es la única historia de educación, de hecho, en Guatemala, que hace esa ubicación del contexto. En ese sentido, yo diría de que él lo que ve es cómo va avanzando y por lo tanto el 44 y 54 consistía para él en uno de los periodos fundamentales. Además que, como yo había señalado, él siendo muy joven fue subsecretario de Educación. Es decir, él fue viceministro. Y cuando estoy hablando muy joven, te estoy hablando que él tenía quizás unos 27 años cuando eso ocurrió, sino 26. Adicionalmente, te voy a comentar una anécdota que tuvimos, porque a mí me invitaron a exponer sobre el pensamiento filosófico y pedagógico de Juan José Arévalo en la conmemoración de los 100 años del nacimiento de Arévalo. Entonces llegó también Carlos González Orellana, quien había sido invitado, y entonces a partir de esa presentación me llamó después la familia de Arévalo para que pudiera Bernardo y Martín y ellos, para que pudiera ver si se restituía la pedagogía que favorecían las escuelas tipo federación porque estaban siendo reconstruidas. Entonces, cuando terminé la presentación, me dijo, bueno, terminó la presentación, nos saludamos, pero después nosotros le rendimos un homenaje a Carlos González Orellana. De hecho, siendo ministro, fue el que le puso porque hay una efigie de Carlitos en el mero parque del Ministerio de Educación. Y los otros salones tienen los nombres de Natalia Goiz de Morales, que es la mejor pedagoga que hemos tenido en Guatemala. Y también estaba un indígena famoso, Andrés Chávez, Adrián Inés Chávez, que fue uno de los principales pedagogos, que es el otro salón que hay en el ministerio. De cualquier manera, en otra ocasión nos encontramos en una conferencia, ya con vinos, tanto él como yo. Me dijo, mire, Patojo, me dijo, venga, te quiero decir algo. Sí, Carlitos, ¿qué quiere? Usted le tengo que decir algo, me dijo regañando. ¿Usted cree que Arévalo hizo todo? No, él no fue. Y habíamos muchos jóvenes trabajando y que hicimos posible también la revolución. Entonces yo le decía, obviamente, Carlitos, es indudable. Lo que pasa que a mí me llamaron para hablar de Juan José Arévalo y por eso fue que hablé de él. Pero era un hombre, yo diría, ordenadísimo,
con fichas y todo, y tanto él como Arévalo a mí me asombran, porque cuando uno ve, digamos, en Sirma está toda la, digamos, está cómo Arévalo construyó la Argentina que hoy viví. Y lo que tiene son esquemas y además tiene artículos guardados, tiene cartas guardadas, es decir, es una referencia para cualquier investigador. Lo mismo Carlitos, cada vez que llegaba a alguna conferencia, él llevaba sus fichas, porque tenía cajones de fichas bibliográficas como el estilo de estudio que a uno le enseñaba en el pasado. Él tenía un ordenamiento extraordinario. Yo creo que él seriamente ha sido la persona que más se ha dedicado o que más se dedicó, porque fueron 4 años de investigación y lo hizo de una manera impresionante. Por eso es impresionante lo que él hizo y yo creo de que también por eso me asombra a mí las fuentes que él pudo conseguir estando en el extranjero. Y también hay que admitir que hay algunas fuentes, que es también la obra de Tono Menéndez es valiosa en términos de los datos, puesto que yo sé que en algunas ocasiones estaba toda la estadística educacional en libros escritos a mano, entonces uno tenía que llegar a consultar a mano. Entonces, un director que ya murió de lo que fue la oficina de planificación, que precisamente habla de las oficinas de planificación, Carlos, en su historia, pues uno de los directores dijo, miren, ¿qué hacemos con tanto papel? Ya no hay espacio, y como lo estamos pasando al edificio nuevo donde estaba el Instituto Tezulutlán, mandó a vender como que fueran periódicos la estadística del país. Hemos tenido cada personaje, que por cierto era de un gobierno de derecha, quienes valoran poco lo que es la educación y que valoran poco a los maestros, ¿verdad? Sí, yo también recuerdo, yo estudié en una escuela tipo federación ¿En cuál y estudiaste? en la de Salomón Carrillo Ramírez de Ah, la Jutiapa. de Jutiapa, sí, hermosa, Ahí hice hermosa. toda mi primaria, pero recuerdo ya en quinto, sexto primaria también el director quemó un montón de libros que dijo, esto no sirve. Y diccionarios de latín, griego, De todo, con sí. las páginas todavía pegadas, ¿verdad? Porque digo, esto nadie lo consulta, se está enmoheciéndose, quemémoslo. Y lo que quemaron un montón de libros ahí, saber qué otras cosas se fueron, ¿verdad? Otra cosa que te quería comentar es de que Carlos González Orellana, en una ocasión, porque yo hice una entrevista porque digamos lo que nosotros acabamos de publicar es esta publicación de la Biblioteca Pedagógica del Bicentenario. Entonces ahí publicamos prácticamente libros que son esenciales para poder comprender la propia educación desde una perspectiva de la pedagogía y de la ciencia educativa. Entonces, vas a creer de que nosotros lo que publicamos fue un conjunto de autores, empezando por Ada Madre, Ramón Rosa, Francisco Galindo, Darío González, José María Izaguirre, Felipe Estrada Paniagua, Natalia Gorriz, Miguel Morazán, el hondureño, y que de hecho Ramón Rosa es hondureño. También Darío González es salvadoreño. Y en ese sentido se intercambiaban porque, digamos, Ramón Rosa era en ese entonces el secretario de comunicación de Justo Rufino Barrio, pero posteriormente él fue fundador también de la universidad en Honduras. Y digamos, también estaba Marco Aurelio Soto, que fue uno de los primeros ministros, que también aparece en la obra de Carlos González Orellana, y después fue presidente, fue ministro de Educación acá y después fue presidente en Honduras. Pero también está Miguel Morazán, que es hondureño, Alfredo Carrillo Ramírez, digamos, en el caso de José María Izaguirre es cubano, pero que vivió acá y después fundó Normales en Nicaragua. Está también Juan José Arévalo Bermejo, está Alicia Aguilar y está Josefina de Fuentes. Pero vas a creer que
yo lo que quería encontrar eran obras pedagógicas que de mucha valía, y otro de los grandes doctores que nosotros tuvimos fue amigo, muy amigo de Arévalo, muy amigo de Arévalo, muy famoso porque él estudió con Piaget. Y entonces, este autor yo fui y estábamos conversando con Carlos González Soriana y salió el tema de este autor. Y entonces me dijo, mire, yo le quiero, porque yo estuve hablando con los hijos de los grandes pedagogos todavía vivos, como es también, yo no sé si todavía sigue viva la profesora Alma Aldana, que su padre fue uno de los primeros becados y que escribe, curiosamente, con Arévalo, porque fue el responsable de darle, digamos, la sistematización a las escuelas tipo federación, el doctor Aldana. Pero a mí una de las hijas de uno de los pedagogos me dijo, mire, por favor, rescate la obra de mi padre. Pero es controversial por el ejercicio de una pelea que tuvieron con Arévalo, no obstante eran cuatacísimos. Ambos alumnos de Miguel Morazán. Entonces, cuando hablé con Carlos González, me dijo, sí, hay que escribir de él. Y por favor, escriba sobre él, yo le voy a contar historias. Él fue el director cuando estudiamos en la Escuela Normal Superior, porque la Escuela Normal Superior fue clave en el país, porque fue el antecedente, Milton, de la Facultad de Humanidades. Porque como no les dejaban hacer la Facultad de Humanidades, hicieron la Escuela Normal Superior, que por cierto ubico también la cierra. Pero mientras tanto, el director de ese establecimiento, de él estamos conversando, y después me pidió él que lo hiciéramos. Entonces le dije, bueno, ¿por qué no cargamos el andamos? Y efectivamente hicimos ese trabajo y salió publicado en el periódico, porque este autor, Martínez Montt, que yo conseguí las fotos donde él está trabajando con Piaget, el primer tomo de todo lo que era la parte del juicio, la elaboración del juicio en el niño, que es toda la parte del pensamiento moral. Y después, digamos, tienen algunas desavenencias con Arévalo porque como no querían la candidatura de él, supuestamente lo manda a llamar Walt Disney y después se va a recolectar información supuestamente de lo que era la naturalización que estaba pidiendo en Argentina Arévalo para votar la candidatura que él tenía en Guatemala. Hay otras versiones, porque hay miles de versiones al respecto de ese conflicto, pero Carlitos me pidió que hiciéramos la publicación y que efectivamente rescatáramos la figura de Martínez Montt. No obstante, es muy controversial, pero yo le pedí que atendiera a alguien del periódico, que salieron 3 páginas sobre Martínez Montt. Entonces, digamos, hemos tratado también de rescatar ese pensamiento. Y el otro tema, en esa reunión que nosotros hicimos, el encuentro, que fue este 11º Encuentro Nacional de Investigadores en el 2006, y le dimos a él un reconocimiento, lo mismo a Josefina, que estuvo también Tono Menéndez. Ahí también participó tu hermana, Artemis, que habló sobre la historia del pensamiento en Guatemala, básicamente por lo que ella desarrolló sobre el positivismo, porque el positivismo también tiene, digamos, un desarrollo específico en educación, particularmente con lo que fue el desarrollo a partir de 1880. Y tiene, digamos, que tiene una duración intermitente en el país, ¿verdad? Pero también estuvo Regina Fuentes, que vos la conocés, que habló más bien de las redes de los intelectuales de los 20 que también hacen aportaciones tremendas a la educación. También estuvo José Cal, que es de Jutiapa, tu coterráneo, y en ese entonces también tanto Carlos González como Josefina Antillón, todos ellos presentaron. Entonces yo lo que veo es de que efectivamente todo el mundo, sin excepción, reconoce lo de la obra. Yo diría de que
es una cuestión básica que hay que señalar. Y lo otro que nos dice Yubi Santizo, no sé si vistes en el chat, que era una de las preguntas que Oti iba a decir. Es una de las preguntas que Oti iba a hacer. Es que en el único lugar donde no hay escuela federación es en Quetzaltenango. Porque en Xela no hay escuela federación. Según algunos, esas son versiones no confirmadas definitivamente, porque esa es una pregunta que uno se hace, porque Xela no tiene. Y entonces, en algunos, porque las escuelas federación realmente ahí funcionaban las supervisiones departamentales, ahí, digamos, las escuelas federación eran, si vos te acordás, ahí se celebraban hasta las fiestas del pueblo, por el salón que tenía todo, rondaba, ahí estaban las canchas de fútbol, y ahí se hacían los campeonatos. Yo iba, pero en la de Santa Elena Varías. Entonces, hasta me persiguieron ahí por las fiestas que íbamos, íbamos a los campeonatos. Pero las escuelas federación son, digamos, yo diría, de lo mejor. De hecho, gente de la Universidad de Berkeley y de Stanford me pidieron que escribiéramos cómo la escuela federación se escapa a los panopticones, lo cual también es discutible porque cuando ven diseños dicen, no, esto es puro panopticón, pero no era así por el funcionamiento de cada una de las de los grados por separado, con sus propios recreos, y no había el problema disciplinar que los mayores, digamos, se aprovecharan de los menores, etcétera, etcétera, que los hombres se apoderan de los espacios frente a las mujeres. Pero sí, uno de los misterios es por qué Arévalo no construye en Quetzaltenango. Y algunos señalan que es como Arbenz de Quetzaltenango, esperarían que él pudiera construir una escuela federación en Quetzaltenango. Pero Mira, realmente no hay. ya llegamos casi al final. Sí, sí, no hay Bienvenido. pena, no hay pena. Toda la exposición muy interesante para todos los estudiantes y profesores que nos siguen. Muy, muy interesante. Aquí lo vemos en el chat también. Y este conversatorio se sube también a la página de YouTube, al canal de YouTube de Biblioteca Central. Solo una pregunta para finalizar. Tú que estás en esa línea de investigación, el área pedagógica, el área de la educación, ¿hay algún estudio que también analice o rescate los procesos de la educación no formal? Fíjate que los procesos de educación no formal, yo de lo que recuerdo que existe, fueron estudios antiguos, es decir, antiguos me estoy refiriendo al 86 al 90, que hizo Mercedes Guinte, pero que como te recordarás, esta fue modificada por lo que fue después la unidad de planificación educativa y que ahora es DIPLAN, la dirección de planificación. Y en medio de, porque entonces viene y ocurre lo siguiente. En UCIPE también se tenía lo que era distintas dependencias. Entonces, ¿qué hacían con todos estos? Porque ahí quedaba también todo lo que era la reconstrucción de edificios escolares, toda la función administrativa, estaba también toda la parte curricular, estaba la parte estadística, es decir, estaban los ejes centrales del ministerio. De hecho, a mí me tocó la reforma de la planificación educativa cuando creé el Sistema Nacional de Mejoramiento de los Recursos Humanos y Adecuación Curricular SIMAC, que es parte de lo que habla Carlos González Soriana, porque él no, digamos, él no comprendió la parte entre el CIMAC y lo que era la readecuación curricular, que era una integración de procesos básicos y de la descentralización cualitativa, porque él cuando habla de la descentralización habla sobre todo de procesos administrativos. Pero el punto es este, cuando se van todos estos documentos, tiran muchos documentos y se van a la basura desafortunadamente. Y entonces, de hecho, toda la biblioteca que teníamos con UNESCO, porque aquí quedaba la sede de la UNESCO Centroamérica y teníamos una de las bibliotecas más grandes, la regalan en la época de este director de la UPI, se la regalan a CIES. Ni siquiera queda dentro del Ministerio de Educación. Desafortunadamente. Entonces,
digamos, yo vi ese esfuerzo tremendo que hizo Mercedes Ginter por toda la parte que en nuestro caso, más que educación no formal, yo no sé por qué le pusieron educación extraescolar, ¿verdad? Bueno, bueno, hay tanto que hablar en esta área, ¿no? De la Sí. educación, especialmente en un país tan complicado como el nuestro, ¿verdad? Recuerdo cómo también González Soriano aborda ese tema de la militarización de la educación, ¿verdad? Que Que realmente es una tiene, aberración ya, sí, que tiene distintos momentos, diría yo, distintos pero momentos. hay distintos momentos, porque uno es en los años 20, los otros con Ubico y los otros posteriores a la Pero sí Revolución ha de sido, 44. al menos en el, Pero, ha sido pero, como una constante. sí, pero ahí hay otro tema, Milton, cómo el concepto de militarización del discurso que señala Foucault podría ser utilizado. Yo lo utilizo en un texto que publiqué sobre el Instituto Agrícola Indígena. Porque de hecho, te voy a comentar algo, en 1878 resulta que existe toda una publicación que va vinculada ni más ni menos que a cómo se sigue la lógica militar dentro de los establecimientos en términos de lo que era enseñar a los estudiantes las tácticas militares. Es decir, el discurso militarizado va también en los efectos de la disciplina. Cuando nosotros dábamos orden, entonces llegaba la maestra y nos parábamos. Buenos días, señorita, pero es una reacción. No es el hecho de hacer sentido, Una sino, reacción pavloviana. sí, pero que es bajo un lenguaje militar de obediencia y de orden y de disciplina, y que vos vas a ver que aún se observa toda la parte de los propios uniformes que se tienen en los institutos que eran militares, Y los reglamentos internos de disciplina, reglamentos, todos son todo, punitivos. y que tenían que tener también toda la parte de marcha escolar, etcétera, etcétera. Sí, me recuerdo los ejercicios también calisténicos al estilo alemán, Sí, ¿verdad? Muy interesante, bienvenido, gracias por tu bueno, participación. Siempre nos enriquece a todos tus apreciaciones y tus ideas. Vamos a cerrar aquí este sí, ok. conversatorio. Yo solo quería agradecerte a vos, a Sí. Roberto, y a las Ah, personas que hacen posible esto, a Gloria, a Belisario y a todas las personas que nos acompañan. sí, que nuestro objetivo fundamental es cumplir con nuestro mandato universitario y moral de enriquecer pues la cultura de nuestra nación, escuchando a quienes piensan y quienes están en la línea de las humanidades y del arte y de la ciencia, por supuesto, que hemos Claro. tenido aquí muchos científicos, ¿verdad? Invitados para hacer de alguna manera crecer un poquito a nuestro país. Así es que gracias, bienvenido, gracias a Roberto Cifuentes, a Yolanda Santizo, a Belisario Reynoso y también la presencia de la jefa de Biblioteca Central, Gloria Juárez. Gracias a todos por su presencia, los esperamos en el próximo conversatorio. Pasen buena tarde. Buenas tardes.